Buenas noches, sean todos bienvenidos. Qué bueno estar juntos. Ya está conectados Luis Rodríguez, Montse Campos, Manolo García, Lisette Sara, Eric Molina, Ali Cruz, Mariana Tostado, todos los que hoy nos están acompañando. De verdad, qué gusto poder pasar este tiempo reflexionando un poquito en la palabra de Dios juntos, animándonos unos a otros a mantenernos fiel a Jesús y también poniendo nuestras peticiones delante del Señor y en comunidad, afirmándonos unos a otros, apoyándonos unos a otros, escuchándonos unos a otros, que eso es algo tan importante que necesitamos aprender a hacer. Así es que quiero que hoy empecemos la reflexión de la palabra del Señor, que está en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 4 al 10. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 4 al 10. Recuerden que todos los miércoles estamos compartiendo una porción breve de la Escritura y recordándonos cosas fundamentales de nuestra fe, yendo a través de diferentes pasajes de la Biblia. Ahora, en estas semanas últimas hemos estado hablando de algunos textos de las cartas de Pablo, pero aquí está el texto de primera a los Tesalonicenses, la primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 4 al 10, y dice así: Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Esta es la palabra del Señor en la que meditamos hoy, y le he titulado un poquito esta breve reflexión, cómo vivir la fe cristiana. Entonces, hemos hablado en las semanas anteriores de qué es la fe cristiana, de qué cosas tenemos que recordar de la fe cristiana que afectan nuestra forma de vivir, nuestra identidad. Pero hoy específicamente quiero hablar de cómo se vive la fe cristiana. Y el apóstol Pablo les recuerda a los tesalonicenses varios aspectos muy importantes de cómo se expresa la fe cristiana. Entonces, lo primero que hace es recordarles a los tesalonicenses estas palabras: amados, hermanos amados de Dios, sabemos que Dios los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Entonces, ¿cuál es la primera manifestación de que somos amados por Dios, de que hemos sido elegidos por Dios? La primera manifestación es que recibimos el evangelio, entendemos que estamos rotos, entendemos que somos miserables, entendemos que estamos alejados de Dios, en rebelión en contra de Dios, y aceptamos las buenas noticias del Evangelio, aceptamos esa obra que fue hecha a nuestro favor, y una manifestación de la verdadera fe cristiana es que viene con una convicción profunda. Es decir, no puedes venir a Cristo solamente, no puedes decir que eres cristiano si solamente Cristo es un apéndice, una sección en tu vida en la que tú tienes el control de tu vida, tú vives para lo que quieres, haces lo que quieres, decides lo que quieres, eres autosuficiente, te consideras bueno, te consideras una buena persona, decente, moral, pero dices, bueno, pero también está bueno tener algo de espiritualidad, ¿no? Entonces el cristianismo me añade algo de espiritualidad, y me gusta leer la Biblia, y me gusta lo que enseñan los cristianos, es útil para el matrimonio, es útil para la educación de los hijos, son consejos sabios.
Si una persona ve así el cristianismo, realmente no puede decir que es cristiana, porque realmente Pablo nos recuerda, tiene que haber una manifestación del Espíritu Santo que nos haga recibir, que nos permita recibir el Evangelio, las buenas noticias del Evangelio, con una profunda convicción de que sin Cristo estamos perdidos, de que sin Cristo merecemos la condenación, el juicio de nuestras malas obras, el juicio sobre nuestra rebelión en contra de Dios y la perdición eterna. Pero si por el Espíritu Santo comprendemos nuestra situación de rebeldes, de egoístas, de todas las cosas que nos separan de Dios, y hallamos en Cristo nuestra salvación por esa obra maravillosa del Espíritu Santo y que se manifiesta con poder de convicción, entonces venimos al Señor y nos convertimos. Aunque no queríamos ser cristianos, de pronto decimos, yo ya soy un cristiano, no sé cómo llegué hasta aquí, no sé cómo Dios me tocó, si yo lo que menos quería era ser religioso, lo que menos quería estar cerca de Dios, y ahora amo a Dios, ahora entiendo que Él me ama a mí, que soy perdonado. Entonces esto es la primera cuestión que tenemos que entender. ¿Cómo se vive la fe cristiana? Para vivirla realmente tiene que haber una profunda convicción y una obra del Espíritu Santo que nos permita entender el Evangelio. Y luego dice, como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien, eso dice el apóstol Pablo. Entonces, algo muy interesante es esto, que una manifestación de la verdadera fe cristiana es que empezamos a trabajar por el bien de otros. Empezamos a entender que nuestras vidas no las deberíamos de vivir centrados en nosotros, sino que deberíamos de vivirlas centrado en Cristo que nos salvó, y luego en los que Él nos manda servir, a los que Él nos manda amar. Básicamente ese es el origen de todos los problemas humanos, que vivimos centrados en nosotros mismos. Entonces el matrimonio es difícil, la crianza de los hijos es difícil, la relación con los padres es difícil, la relación con hermanos es difícil, la relación con amigos es difícil. ¿Por qué? Porque siempre estamos centrados en nosotros mismos. Pero cuando el Evangelio viene a nuestras vidas con la manifestación del poder del Espíritu Santo, empezamos a tener interés en otros, empezamos a pensar en cómo podríamos servir a otros. Y Pablo dice, nosotros, como bien ustedes saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. ¿Cómo imitaron los tesalonicenses a Pablo? Cuando en medio de diferentes pruebas y de diferentes sufrimientos, aceptaron con alegría, recibieron el mensaje del Evangelio con alegría. Fíjense una cosa, una manifestación de la verdadera fe es que nos convertimos, pero también experimentamos el rechazo de otros. Nuestros ex amigos ya no les gusta estar con nosotros, nuestros parientes ya no les caemos tan bien, ya no somos requeridos. ¿Por qué? Porque hay un cambio que nos hace odiosos a los demás. Cristo dice, recuerden que el mundo los va a odiar, porque no son del mundo. Entonces cuando te conviertes empiezas a perder relaciones con personas que amabas. Por eso hay gente que no se quiere convertirse. Yo no me voy a convertir al cristianismo, nunca voy a dejar a mis hermanos, nunca voy a dejar a mis tíos, a mis abuelitos. Si me convierto al cristianismo es una catástrofe, es un suicidio social. Mis amistades ya no me van a recibir porque van a decir, ahora eres un evangélico, ahora eres un protestante, ¿qué van a pensar? Entonces, por eso mucha gente no se convierte finalmente al cristianismo, porque realmente hay que pagar un precio. Pablo dice, ustedes fueron imitadores, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. Entonces hay un costo del discipulado, un costo por seguir a Cristo, y perdemos muchas cosas tal vez en eso. Dice en el versículo 7, de esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Entonces una cosa importante es que vivir la fe cristiana incluye negarnos a nosotros mismos, incluye experimentar una vulnerabilidad al exponer nuestra fe cristiana a los demás, que nos hace objeto de desprecio, objeto de burlas. Pero esa es parte de la fe cristiana. Si tú eres un cristiano y nadie te ha rechazado por tu cristianismo y no has perdido ninguna amistad, ninguna relaciones cercanas con personas queridas por tu cristianismo, tienes que pensar si realmente estás viviendo la fe cristiana de una manera real.
no solamente como una espiritualidad que se añade a todo lo demás. Dice, y partiendo de ustedes el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar este mensaje. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Es decir, cuando realmente estás viviendo la vida cristiana, cuando realmente hay una manifestación del poder del Espíritu Santo en tu vida, cuando te conviertes por el poder del Espíritu Santo a Cristo, cuando a pesar de las pruebas sigues a Jesús, cuando a pesar de lo que has perdido sigues a Cristo, entonces es inevitable que tu testimonio empiece a alcanzar a otros. Entonces es inevitable que empieces a compartir tu fe con otros. Entonces los que te rodean de alguna manera van a saber que tú eres un cristiano, y finalmente otras personas van a venir al conocimiento. Fue lo que les pasó a los cristianos en Tesalónica. Recuerden que Tesalónica era una ciudad muy muy importante del Imperio Romano, y aún Pablo y los acompañantes en el segundo viaje misionero, cuando llegaron a Tesalónica, ahí los persiguieron y tuvieron que irse a Berea después, y hasta allá fueron a buscarlos los judíos. Entonces siempre hay una persecución, y creo que eso es algo que tenemos que comprender como cristianos. Si realmente quiero vivir la vida cristiana, no voy a ser muy popular, no voy a conservar todas las amistades que tengo, voy a tener que pasar por una cierta situación difícil de persecución. Pero si no te importa eso, si el poder del Espíritu Santo te mantiene unido a Cristo, entonces tu testimonio va a ser conocido por otros, que fue lo que pasó con los creyentes en Tesalónica. Y finalmente el 9 y el 10 dice, ellos mismos entonces, los que han testificado de la fe de los tesalonicenses, cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo. ¿Qué es ser cristiano? Es luchar todos los días para amar a nuestro Señor, al verdadero Dios, a nuestro Creador, para amarlo y para renunciar todos los días a cualquier cosa que llegamos a amar más que a Dios. El problema fundamental del ser humano, por lo que necesitamos salvación, es porque nosotros amamos todas las cosas de este mundo y a nosotros mismos más que a Dios de forma natural. Pero entonces todos los días como cristianos, por medio de Jesucristo, nos acercamos al Padre y le pedimos perdón por todas las cosas que amamos más que Él, que nos apartan de Él, que nos distraen de Él, que nos impiden entregarle nuestras vidas al Señor. Entonces eso fue lo que pasó con los tesalonicenses. Dejaron los ídolos, que eran estatuas, la tradición, pero nosotros en el siglo XXI ya no tenemos estatuas, pero tenemos los ídolos de las cosas que ama nuestro corazón. Recuerden que los ídolos no son necesariamente cosas malas en sí mismas, pero son cosas que corrompemos al poner nuestra esperanza, nuestro corazón, prácticamente nuestra salvación en esas cosas creadas. Y esas cosas entonces se convierten en ídolos que nos esclavizan, que nos hacen adictos. Todos los días entonces, cuando conocemos el Evangelio, vamos hacia nuestros corazones, meditamos, reflexionamos y pensamos, ¿qué amo más que a ti, Dios? ¿Realmente Cristo es mi consuelo en la vida y en la muerte? ¿O hay algo que me consuela más que tú, Señor? Hay ilusiones que me consuelan más que tú. Hay cosas que me dan más esperanza que tú, que tu presencia y que tu amor, Dios. Entonces, dice Pablo, ustedes dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y dice finalmente esto precioso, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, quien nos libra del castigo venidero. Un verdadero cristiano, la verdadera vida cristiana, es una continua esperanza de que Cristo regrese. De que Cristo regrese no solamente para acabar con nuestros problemas, pero realmente para acabar con nuestra lucha con el pecado. Cuando nos levantemos un día y ya no podamos pecar, ¿se imaginan qué precioso va a ser eso? La esperanza de levantarnos un día y no tener miedo, no tener vergüenza, no desear nada malo, hallar nuestra satisfacción más grande, más profunda en la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa es la esperanza que cada día como cristianos debemos explorar. Si realmente estamos viviendo la vida cristiana, si realmente estamos unidos a Cristo, si realmente el Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo, esa esperanza debe estar viva continuamente en nosotros. Esperamos que Cristo venga del cielo y que seamos librados del juicio venidero, del castigo. ¿Por qué? Porque Él ha pagado
todo lo que nosotros hemos hecho mal lo ha pagado. No debemos nada si estamos en Cristo. La sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Así es que con esa esperanza, si realmente eres un cristiano, tienes que vivir esto todos los días, recordarte todos los días esa esperanza en la que debes estar enfocado. Y mientras oramos, pues también oramos de esta manera, oramos enfocados en que Dios nos escucha y que un día ya no será necesario elevar estas oraciones, porque un día ya no viviremos en un mundo roto, quebrado. Mientras estamos aquí, aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a poner nuestras vidas en sus manos y renunciar a nuestras ocupaciones para venir y poner nuestras peticiones delante del Padre que nos ama. Aquí está la verdadera muestra, en la oración está la verdadera muestra de la fe cristiana. Así es que oremos juntos en esta noche. Qué bueno que están con nosotros.